y al día siguiente te duele la cabeza, la conciencia te pasa, te sientes culpable. ¿Qué gozo es ese? El Señor Jesucristo te llama de ese terreno y te lleva al terreno que te conduce a la vida eterna, al camino que te conduce a la vida eterna. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y ese plan no es que tú estés malgastando tu juventud, malgastando los mejores años de tu vida. Muy bien, mis amigos queridos, el texto para esta noche voy a leer 3 textos diferentes. El primero está aquí en Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Piensa en las palabras de Pablo. Él dice, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. No dice cuando las cosas te vayan bien. No dice solo cuando tu mesa está harta. No dice solo cuando tienes un buen empleo y ganas un buen sueldo. No dice cuando toda tu familia está en buen estado de salud. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre, en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en el día y en la noche, en el invierno y en el verano. Regocijaos en el Señor siempre. Ahora, tú puedes decir, bueno, eso es fácil decir, pero no es fácil vivir. Pero yo quisiera que tú sepas que cuando Pablo escribió la epístola a los filipenses, estaba preso, estaba en la prisión. ¿Y por qué? ¿Porque había hecho algo malo? Porque cuando una persona ha hecho algo malo y va a la cárcel, pues por lo menos le queda la resignación de que está ahí porque merece, está ahí porque hizo algo de malo. Pero en el caso de Pablo, ¿qué cosa mala había hecho? Yo te hago una pregunta en este momento. ¿Tú crees que Dios cuida a sus siervos? ¿Dios protege a sus siervos? ¿Los defiende del mal? ¿Sí o no? Claro que sí. Te hago otra pregunta. ¿Y tú crees que Pablo era un siervo de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces viene la tercera pregunta. ¿Y si Pablo era un siervo de Dios? ¿Y si Dios cuida siempre a sus siervos? ¿Por qué razón Pablo estaba preso? Él no había hecho nada de malo. ¿Sabes por qué él estaba preso? Por predicar el evangelio. Ahora, ¿Dios no debería cuidar a un siervo suyo que predique el evangelio? Sí, debería, desde la lógica humana, desde la perspectiva humana, sí. Al siervo de Dios que está cumpliendo su deber no debería pasarle nada de malo. Y sin embargo vinieron y lo prendieron y lo llevaron a la cárcel. Y ahora Pablo desde la prisión escribe a los filipenses. ¿Y qué les dice? Regocijaos en el Señor siempre. Y si leemos un poco más adelante dice, regocijaos con cánticos y con himnos. Ahora, Pablo no estaba hablando una cosa teórica, una frase muy bonita de ser dicha, regocijaos en el Señor siempre, y que todo el mundo diga amén. No, no, no. Pablo estaba preso, Pablo estaba sufriendo, estaba pasando por el valle de la tribulación, y él dice, regocijaos en el Señor siempre. Ahora tal vez tú me preguntes, pero ¿cómo es posible regocijarse en el Señor siempre? Está bien, en el momento de alegría, de felicidad, de abundancia, sí, pero en el momento de tristeza, de dolor, de lágrimas, ¿cómo alguien se puede regocijar? Tú sabes que hay un desvío de conducta llamado masoquismo, que es la persona que busca el dolor y se alegra y se regocija con el dolor. Pero esto no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, y él lo estaba haciendo en medio del dolor. Pero ¿cuál era su secreto? Voy a repetir el texto y vas a ver el secreto. Regocijaos en el Señor siempre, en el Señor. Si tú no estás conectado al Señor, ahí no hay manera de que te regocijes en medio del dolor y en medio de las dificultades. El secreto es en el Señor. Por eso el título de esta semana de predicaciones es Conectados. ¿Conectados a quién? Conectados a Jesús, relacionados con Jesús. Entonces, cuando tú estás conectado a Jesús, cuando tú vives una vida de comunión con Jesucristo, ayer dijimos, vas a aprender a amar. Y hoy te digo, vas a aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las dificultades, y la vida va a tener sentido para ti.
no solo las cosas buenas, también las cosas tristes van a tener sentido para ti. ¿Sabes? El dolor, las dificultades, los momentos difíciles no nacen en la mente de Dios. Por favor, nunca pienses que estás sufriendo porque Dios te está castigando, que estás sufriendo porque Dios te mandó el dolor para hacerte pensar porque tú te estabas portando mal. No, nunca pienses así. Dios mismo dice, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor y no de odio. Pensamientos de bien, no de mal. Mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de paz. O sea, de la mente del Señor, del corazón del Señor, solo salen las cosas que te hacen bien. Nunca lo que te hace sufrir. El sufrimiento y el dolor no nació en Dios. Nació en el corazón del diablo. Y cuando el diablo te hace sufrir, él te hace sufrir para llevarte a entender mal el dolor y a maldecir a Dios en lugar de maldecir al diablo. Si tú lees todo el libro de Job, yo le digo al libro de Job que es el compendio de la teología del dolor, o sea, tú tienes que estudiar el libro de Job para entender el misterio del dolor. Tú vas a ver ahí que el diablo se presenta un día a Dios y le dice, Señor, ¿has visto ahí? Dios le dice, ¿has visto a mi hijo Job? Un hombre perfecto, bueno, temeroso de mí. Y el diablo le dice, claro, pues tú le das todo, le das una bella familia, le das hacienda, le das ganado, le das dinero. Así cualquiera te sirve. Ahora, quítale todo eso para que veas que él te va a maldecir. Miren lo que el diablo dice, quítale todo eso. Pero Dios no quita nada. Dios jamás te va a quitar lo que te hace bien. Si Dios te quita, te va a quitar el pecado, la miseria, el vicio, lo que te destruye, lo que arruina tu vida, lo que malogra tu familia. Dios te va a quitar eso, pero Dios nunca te va a quitar lo que te hace bien. Es el diablo que te quita, porque si tú continúas leyendo el relato de Job, vas a ver que el diablo es el que le trae maldición, le trae el dolor, le trae enfermedad, le trae todo a Job, pero con un propósito, hacer que Job se rebele contra Dios y que piense que quien lo está haciendo sufrir es Dios y se revolte contra Dios. La propia esposa de Job habla palabras que fueron colocadas por el diablo en sus labios y le dice a Job, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ya estás sufriendo tanto. ¿Por qué no maldices a Dios y mueres? Ella no estaba hablando palabras de ella. Ella estaba hablando las palabras del enemigo. Porque es el enemigo que te hace sufrir. Es el enemigo que te trae dolor. Y para traerte dolor muchas veces se sirve de tus propias actitudes. De tus propias decisiones equivocadas. Porque el diablo no te echa el licor a la boca a la fuerza. Tú es que tomas. El diablo se sirve de ti mismo, de tus errores, de tus desvíos, de tus elecciones equivocadas. ¿Para qué? Para traerte dolor a ti mismo. ¿Y para qué? Para que pienses que Dios te está castigando. ¿Y para qué? Para que te alejes de Dios definitivamente y para que digas que Dios no te ama. ¿Cómo podemos regocijarnos en medio del horror? Primero, estar conectados al Señor. Pero, y en segundo lugar, déjame leer lo que dice aquí Juan capítulo 15, versículos 10 al 11. Mira, Jesús dijo estas palabras, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si tú dices, yo permanezco en Cristo, y si permanezco en Cristo, el diablo no me va a derrotar. Está bien, la palabra muy bonita, la frase muy bonita, pero ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Aquí viene Jesús y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo, dice Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y después el versículo 11 dice, estas cosas os he escrito para que mi gozo, mi alegría, mi regocijo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí está el secreto. ¿Quieres tener la capacidad de alegrarte en las buenas y en las malas? ¿Quieres saber regocijarte, aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las lágrimas, hasta cuando un hijo tuyo se enferma, hasta cuando un hijo tuyo muere, aunque pierdas el empleo? ¿Quieres encontrar gozo en esos momentos? Yo no digo que vas a levantar las manos al cielo y decir, Señor, muchas gracias porque he perdido el empleo, muchas gracias porque mi hijo ha muerto. No vas a decir eso.
Claro que vas a sufrir, claro que vas a llorar, pero no te vas a desesperar porque en medio de todo eso vas a sentir paz en tu corazón, regocijo, la alegría, el gozo de saber que Cristo está a tu lado, aunque no lo puedas tocar, aunque no lo puedas ver. Pero para experimentar esto que te estoy diciendo, tienes que estar conectado a Jesús. Y para estar conectado a Jesús, tienes que guardar sus mandamientos. Quiere decir, guardar sus mandamientos es una evidencia de que estás conectado al Señor Jesucristo. Y cuando estás conectado a Jesús, así como Jesús estaba conectado a su Padre, entonces vas a aprender a regocijarte en medio del dolor. Vas a experimentar lo que es gozo y la alegría de servir y de obedecer. Ahora, queridos, tú me puedes decir, oh, pastor, pero es muy difícil cumplir los mandamientos. Es muy difícil obedecer. No, querido. Tú estás equivocado. Te lo voy a decir de otra manera. Difícil es desobedecer. Te voy a explicar por qué. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta, o sea, con la tendencia a obedecer. Para Adán y Eva, obedecer es como para nosotros desobedecer, natural. Adán y Eva no tenían que esforzarse para obedecer porque su naturaleza era perfecta. Ellos obedecían de manera natural, así como tú tomas agua, como comes de manera natural. Para Adán y Eva, obedecer era natural, pero infelizmente, pues Adán y Eva desobedecieron, se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios, de cierta manera, ellos iban contra su naturaleza, porque su naturaleza era de obediencia. Solo que al apartarse de Dios, por eso yo digo que el pecado es un misterio, tú no puedes explicar cómo una pareja que había sido creada con naturaleza perfecta, se esforzaron para alejarse de Dios. Pero cuando se alejaron de Dios y pecaron, perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Con la naturaleza perfecta, para ellos era natural obedecer, fácil obedecer. Pero con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural ya no es obedecer, es desobedecer. Es caminar como un caballito por los prados, no tener en cuenta a Dios para nada, no querer andar en sus caminos, no seguir sus consejos, no guardar sus mandamientos, hacer lo que tú quieres. Eso es natural al ser humano, porque desde que nacimos nosotros, después de Adán y Eva, todos vinimos al mundo ya trayendo la naturaleza pecaminosa. Ahora, desde pequeñitos, nuestra tendencia es andar solos, correr solos, tratar de resolver los problemas solos y ojalá que nos fuera bien. Lo peor es que nos va mal. Desde pequeños cometemos algún pecado, hacemos algo errado, tratamos de esconder, de que nadie nos descubra. Y solos tratamos de solucionar el problema y nos hundimos cada vez más y más. Yo me acuerdo que cuando mi hijo mayor era un nené de 1 año, tal vez, mi esposa había salido, me dejó al cuidado del muchachito. Yo estaba estudiando, pero vigilándolo. Y él andaba en la sala, agarraba una cosa, tenía varios juguetes ahí. Y yo estudiando, pero vigilándolo, vigilándolo. Y de repente él se acercó a un vaso de cristal. Tú sabes que el cristal vale bastante, un vaso de cristal es precioso. Este era un vaso, un florero de cristal, porque nos habían regalado en el día de nuestro matrimonio. Y yo le dije, mira hijito, juega de este lado, pero no te acerques ahí. Juega por aquí, no, deja ahí. Cuidado con ese florero. Pero nosotros, pues los seres humanos somos así, ¿no? Parece que cuando nos dicen no, ahí es que queremos. Y eso es desde pequeñitos, porque ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa después que Adán pecó. Bueno, yo estaba leyendo y de repente siento la bulla. Él hizo caer el florero y el florero se hizo pedacitos. Y yo, para no asustarlo, hice como que no me di cuenta, concentrado, pero yo estaba mirando todo y observé lo que él hizo. Cuando el florero cayó, lo primero que él hizo fue mirarme. Y cuando se dio cuenta que yo, entre comillas, no me había dado cuenta, quiso juntar los pedacitos de vidrio. Y al querer juntar eso, para reconstruir el vaso que había quebrado, se cortó el dedito y la sangre comenzó a salir. Y ahí se desesperó. Y ahí comenzó a gritar. Y ahí vino corriendo a mis brazos. Y pues yo lo tomé en los brazos, lo llevé al baño, lo lavé, lo limpié, le coloqué un curativo. Era un muchachito no tenía ni 1 año. Yo no sé si él tenía conciencia para entender lo que yo le dije. Pero yo le dije, mira hijo, en la vida infelizmente vas a quebrar muchos floreros de cristal. Pero cuando por esas cosas de la vida quiebres algo, no trates de resolverlo solo. No trates de encontrar la solución tú solo.
solo, porque hay un Padre que siempre estará con los brazos abiertos esperándote. Y en este momento yo te digo, querido, tal vez tú, por esas cosas de la vida, has quebrado el florero precioso de tu matrimonio. Has quebrado el florero precioso del respeto que tus hijos te tenían. Quebrado el florero precioso de la confianza que tu jefe tenía en ti. En esta vida, ¿cuántas veces vivimos quebrando floreros? Las cosas buenas que Dios nos da, las arruinamos, las malogramos, las quebramos, las destruimos. Y después tratamos de escondernos y solucionar el problema con nuestras manos solos. Pero en esas horas recuérdate que tú solo estás perdido. Tú solo te vas a cortar el dedo y te vas a hacer sangrar. Tú no puedes, pero hay un Dios amoroso, un Padre amante que está siempre con los brazos abiertos. Tú puedes ir a Él y decirle: Señor, yo no puedo, lo he arruinado, he quebrado el florero, pero estoy aquí en tus manos. Puedes hacer las cosas de nuevo. Y Dios es un Dios de segunda oportunidad, de tercera, de quinta, de milésima oportunidad. No tengas miedo de volver a Dios. Pastor, pero yo ya me he ido tantas veces. Pastor, pero yo ya he prometido tantas veces y no puedo cumplir. No importa, hijo. Ven a Jesús una vez y otra. Jesús solo no puede hacer nada por ti cuando tú no vienes, porque Él no te puede forzar la voluntad. Él no puede hacer nada contra tu voluntad. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Por eso Juan dice: permanecer en mí es estar conectado a mí. Y la evidencia de estar conectado a mí es guardar mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, entonces en medio del dolor, en medio de la aflicción, va a aprender a sentir gozo. Es una pena que muchas veces cristianos que están con la Biblia abierta llegan a la conclusión de que los mandamientos ya pasaron, de que los mandamientos ya no son necesarios, de que Cristo al morir en la cruz acabó con los mandamientos. Querido, los mandamientos son eternos, porque Dios es eterno y los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo puede alguien decir los mandamientos ya caducaron, ya acabaron? San Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, si la ley ya no existe porque Cristo la clavó en la cruz, entonces el pecado tampoco existe, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y si el pecado ya no existe, ¿de qué pecado la gracia nos va a salvar? Por eso a veces es una incoherencia decir: yo acepto la gracia pero rechazo la ley. Querido, la ley tiene un lugar que no, el papel de la ley, la función de la ley nunca fue salvar. Tú no quieras cumplir la ley para salvarte. Tú eres salvo únicamente por la gracia. Por eso Jesús dice: permaneced en mí, permanece en mí. No dice permanece en la ley, dice permanece en mí. Pero ¿cuál es la evidencia de que permaneces en mí? Que guardas los mandamientos. No que los mandamientos te salvan, sino que Cristo te salva. Tienes que ir a Él, entregarte a Él, vivir por Él, ser bañado por su gracia. Pero enseguida tienes que vivir una vida de obediencia por el poder que viene de Dios para ti. Y si tú vives así, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, vas a aprender a ser feliz. Tengo otro texto más aquí en Hebreos, y esto es interesante. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice así: por la fe, tú eres un hombre de fe. El otro día encontré un amigo que me dice: yo soy de la fe, tú eres de las obras. Y este amigo no es miembro de mi iglesia, lógico. Entonces él me dice así: yo soy de la fe, tú eres de las obras. Entonces vamos a leer lo que dice el texto bíblico. Dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe rechazó. Ahora escucha lo que dice el siguiente versículo: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés por la fe tuvo que tomar una decisión. En un momento de la vida él encontró dos caminos. Primer camino: ser maltratado con el pueblo de Dios. Camino de dolor, camino de rechazo, camino de sufrimiento. Sí, porque cuando tú decides seguir a Jesús, tú vas a ver que hasta tus mejores amigos, hasta tus familiares más queridos te van a volver las espaldas, te van a criticar, se van a burlar de ti. Muchos te van a abandonar. Yo conozco jóvenes que han sido expulsados de su casa porque aceptaron a Jesucristo. Yo conozco la historia de una niña que cayó en la prostitución, en la drogadicción, vivió una vida completamente perdida.
Los padres sufrían porque sabían la vida que la hija perdía, pero no podían hacer nada para ayudarla, hasta que un día, en medio de la miseria que esa niña vivía, fue alcanzada por el Evangelio y aceptó a Jesucristo, y Jesús la salvó, y Jesús la lavó, y Jesús la restauró, y esa muchacha dejó de usar drogas, dejó de la vida promiscua que vivía, y cuando llegó diciembre decidió volver a la casa de sus padres para darles, según ella, el más grande regalo: decirles: papá, mamá, ustedes han llorado, han sufrido por mí, pero yo quiero decirles que ya no necesitan sufrir. Y eso es lo que pasó. Ella viajó a la casa de los padres y les dijo: papá, mamá, me he encontrado con Jesús, Jesús cambió mi vida, ya no uso más drogas, he abandonado esa vida, he venido aquí y quiero continuar estudiando. Y la madre la miró y le dijo: ¿qué cosa? ¿Has aceptado a Jesús? Sí. Esa expresión es de los protestantes. No me vas a decir que tú te has vuelto protestante. No me vas a decir que tú has negado la religión de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y la niña, llorando, le dijo: mamá, yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de la vida que yo vivía. Tú sabías la vida que yo vivía. Jesús me encontró, me perdonó, me restauró, me salvó. Yo te estoy hablando de mi vida. ¿Y sabes lo que la madre le dijo? Hija, yo te preferiría drogadicta, viviendo la vida perdida que vivías, que traicionando a tu iglesia y a la religión de tus padres. Y esa niña me escribió una carta, y en esa carta ella lloraba y decía: oh pastor, yo pensé que mis padres se iban a alegrar, mas ellos se pusieron tristes porque acepté a Jesucristo. Pues Moisés, en un momento de su vida, tuvo que escoger entre esos dos caminos: el camino del sufrimiento, del rechazo, del dolor por aceptar a Jesús, o el camino de la alegría de este mundo, el placer de este mundo, el placer del pecado. Y por la fe Moisés escogió seguir a Jesús, aunque eso implicase dolor circunstancial, pero él había aprendido también a regocijarse en medio del dolor por causa de Cristo. Prefería eso que el gozo que el mundo da, el gozo que el pecado te da. Porque ¿qué pasa? ¿Qué cosa es el gozo de este mundo? Una noche de fiesta, de borrachera, con una mujer, con otra mujer, y al día siguiente te duele la cabeza, la conciencia te pasa, te sientes culpable. ¿Qué gozo es ese? El Señor Jesucristo te llama de ese terreno y te lleva al terreno que te conduce a la vida eterna, al camino que te conduce a la vida eterna. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y ese plan no es que tú estés malgastando tu juventud, malgastando los mejores años de tu vida en la miseria, en el pecado, en el dolor. No, yo sé que el pecado te proporciona un gozo pasajero, temporal, pero el Señor Jesucristo te ofrece la vida eterna. Y otra cosa, no es solo la vida eterna en el cielo, porque el otro día alguien me dice: pastor, yo prefiero gozar, disfrutar en este mundo, porque eso de la vida eterna, yo no sé si llegará o no llegará. Pero es que Jesús no solo te ofrece el gozo y alegría en la vida eterna, sino que cuando tú aceptas a Jesucristo en esta tierra, tu vida cambia, tu hogar se vuelve más feliz. Lo que tus manos consiguen trabajando, el poco dinero que recibes, se multiplica porque ahora es un dinero bendito. Tu salud mejora porque al dejar de fumar, al dejar de beber, al dejar de las drogas, al dejar de trasnochar noches enteras, tu salud mejora. O sea, el cielo, de cierta manera, para los hijos de Dios ya empieza en esta tierra. No tienes que esperar solamente la vida eterna. Y claro que cuando Cristo venga, pues tendrás la vida eterna para disfrutar las maravillas con el Señor Jesucristo. Algunos piensan: ¿y qué haremos en el cielo? Si ya no habrá trabajo, no habrá nada. ¿Quién te ha dicho que no habrá trabajo? El trabajo, querido, existió antes del pecado. Antes que Adán y Eva pecasen, Dios ya les dio el trabajo. Pero el trabajo no tenía el elemento cansador, el elemento de maldición que adquirió después del pecado. Por lo tanto, en el cielo continuaremos trabajando, continuaremos disfrutando de las maravillas de Dios, estudiando el bendito tema de la salvación, analizando el caso de amor de Dios, visitaremos otros planetas. Quiere decir,
El gozo que Dios tiene preparado para ti no está escrito. Es cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido en el pensamiento del hombre. Por tanto, yo te suplico en el nombre de Jesucristo, deja tus preconceptos, deja los senderos del pecado, arrepiéntete. Arrepentirse quiere decir sentir dolor por la manera como has vivido y caer a los pies de Jesucristo y decirle: Señor, no quiero continuar viviendo de esa manera, me entrego a ti, me rindo a ti. Y entonces el Señor te toma en tus brazos y hace maravillas en tu vida. Yo tengo en mis manos la historia de Janet Pineda, una señora que hace 3 años comenzó a estudiar la Biblia. Y cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, lógicamente que el Espíritu de Dios empieza a hablarte. En cada versículo, en cada estudio, Dios te habla. Y ella sintió la voz de Dios diciéndole: hija, mira, ya llegó el momento, entrégate, bautízate. Pero ella fue endureciendo su corazón. ¿Por qué? Porque tenía agarrado afuera muchas cosas que ella debería abandonar. Porque tú no puedes servir a 2 señores. Cuando te entregas a Jesús, tienes que romper con los caminos del mal definitivamente. Ah, pastor, pero yo no tengo fuerzas. Tú no tienes, pero el Señor Jesús sí te va a dar las fuerzas. Porque cuando estás conectado a Jesús, viene la fuerza de Jesús y pasa para ti. Y ella recibió una invitación y otra invitación para bautizarse. Ella decía: no quiero compromiso. Me gusta la palabra, me gusta el evangelio, pero no quiero bautizarme. Hasta que un día el Espíritu de Dios venció. Porque te digo, la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta la médula. Es como la pólvora que destruye la roca más dura. La palabra de Dios es vida. Si tú sigues estudiando la palabra, si tú no cierras la Biblia y sigues escuchando la voz de Dios, llega un momento en que tú no le puedes decir más no al Espíritu de Dios. Y Janet se entregó al Señor Jesús. Y ahora el mes de septiembre ella se bautizó. Esa alegría de Janet también puede ser la tuya. No importa cómo estás viviendo. Yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo tú le estás diciendo no al Señor Jesucristo? ¿Hasta cuándo le vas a decir no? ¿Qué estás esperando? Vuelvo a repetirte, estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Ya no hay tiempo para postergar, ya no hay tiempo para decir no. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Sabes que en este momento, mientras tú estás escuchando la palabra de Dios, hay alguien orando por ti en su corazón. Alguien que te ama, alguien que ha estado estudiando la palabra de Dios contigo. Alguien que esperaba que en algún momento tú le dijeras sí a Jesús. Y en este momento los ángeles del cielo están cantando gloria y aleluya. Están mirando al cielo esperando para ver cuál va a ser tu decisión. Delante de ti está el camino de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Escoger caminar con el pueblo de Dios aunque tengas que renunciar a muchas cosas en esta vida, o escoger los placeres de este mundo y quedarte en esta tierra rechazando el convite divino. ¿Qué harás tú en este momento? Eres precioso para Dios. No postergues tu decisión. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti. Una cosa yo te digo esta noche: el enemigo no tiene más derecho de torturarte. El enemigo no tiene más derecho de destruir tu vida, a no ser que tú quieras, a no ser que tú permitas. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, colocó la estocada final en su corazón. Tu lucha hoy día es con un enemigo derrotado, con un enemigo que en los estertores de la muerte trata de destruirte, pero tú eres victorioso. Él no puede hacerte nada más. Porque el tema de hoy es un tema un poco difícil, pero voy a empezar leyendo Romanos capítulo 8, versículo 1. Tal vez entendamos hoy por qué sufrimos. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. En esta tierra tú tienes 2 maneras de caminar: o andas conforme a la carne o andas conforme al Espíritu. Si andas conforme a la carne, estás andando en el terreno de la condenación, pero si andas conforme al Espíritu, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Tú estás aquí, de ese lado, Jesús, el Señor de la vida, con los brazos abiertos, llamándote, llamándote, llamándote. De ese otro lado, el enemigo de Jesús, el Señor de la muerte, llamándote, llamándote, llamándote. Tú tienes que escoger. O te dejas llevar por el Espíritu, caminas por el Espíritu en dirección a Jesús y en dirección a la vida, o te dejas llevar por la carne, escuchas la voz del enemigo de Dios, que te ofrece maravillas, pero no te da nada, solo te engaña, te miente, te seduce, te da placer momentáneo, pero no te da plenitud de vida. Entras al terreno de la condenación y ay de ti si entras al terreno de la condenación. Los seres humanos no entendemos lo que es condenación. Si entendiéramos lo que es condenación, entenderíamos lo que sucede en nuestra vida. Y porque a veces las cosas no salen como quieres, porque sufres, porque lloras, porque cuanto más te esfuerzas, nada funciona en tu vida. Para explicarles lo que es la condenación, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto a un gato cazando a un ratón? Levanten la mano. No, mucha gente. Pero voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántos de ustedes nunca han visto un gato cazando a un ratón? Levanten la mano, los que nunca han visto. Bueno, a ustedes que nunca han visto, les voy a dar una tarea. Traten de observar a un gato cazando a un ratón. ¿Saben por qué? Porque si ustedes no ven cómo el gato caza al ratón, nunca van a entender lo que es vivir en la condenación. El gato no caza para matar. El gato no caza para comer. Tú sabes que el gato no come ratón. El gato solo come ratón cuando su dueño es un avaro que no le da comida. Ahí el pobre gato de hambre come pues cualquier cosa, hasta ratón. Pero el gato no caza para matar, no caza para comer. Ese no es el propósito del gato cuando caza. A él le gusta cazar ratones. Él vive cazando ratones. Su fascinación es la vida, es cazar ratones, pero no para comer y no para matar, diferente del león. Porque ¿cuántos han visto a un león cazando a un venado? Levanten la mano. En la televisión, lógico, ¿no? No, al vivo creo que nadie ha visto. Pero ¿qué pasa? El león corre y ¿dónde lo agarra al venado? ¿Dónde lo muerde? Aquí. ¿Por qué aquí? Porque instintivamente el león sabe que por aquí pasa la vena de la vida, la famosa yugular. Entonces, eso el león no lo ha aprendido en la universidad, porque el león no estudia. El león lo sabe eso por instinto, porque Dios ha colocado ese instinto de sobrevivencia. Entonces, él sabe que tiene que agarrar a la presa aquí, en la yugular, porque ahí lo mata. Pero el gato no agarra al ratón en la yugular, porque sabe que si lo agarra aquí lo mata, y el gato no quiere matar al ratón, porque el gato no caza para matar. El gato caza ¿para qué? Para hacer sufrir, para torturar, no para matar. El deleite del gato es cuanto más sufre el ratoncito, más feliz él está. Por eso cuando el gato agarra al ratón, no lo muerde, porque si lo muerde lo mata, lo mordisca. ¿Qué cosa es mordiscar? Morder sin morder. Si le mete la boca, medio que los dientes, pero no le clava los dientes porque lo mata. Él no quiere matar, él quiere hacerlo sufrir. Por eso el gato pisa al ratón, pero no le mete las garras, porque si no lo mata. Solo lo pisa, medido. Entonces agarra al ratón, lo está mordisqueando, pisando, babeando, mordiscando, pisando, babeando. En 10 minutos, 15 minutos de tortura, el pobre ratoncito pues desmaya. Y cuando se desmaya, ¿qué hace el gato? Se queda al ladito, sentado, mirando allá, cierra los ojos, comienza a ronronear. Se hace el que está durmiendo, pero no está durmiendo, porque de reojo está vigilando. Ahí dentro de 10, 15 minutos el ratoncito comienza a despertar del desmayo, ¿no? Comienza a despertar y pues yo imagino que el ratoncito como que se toca, ¿no? Epa, este tipo no me mató, estoy vivo, ya estoy vivo. Y ve al gato ronroneando, hecho un tonto, mirando para allá. Entonces, ¿qué hace el ratón? Un paso, el gato no se mueve. Otro paso, no se mueve. 2 pasos, no se mueve. Y supongo que el ratoncito debe pensar, gracias a Dios ya estoy libre. Y comienza a correr para su agujero y ahí el gato de un salto, ¡pap!, lo agarra de nuevo. Y no lo mata, lo tortura. Y yo les he preguntado cuántos de ustedes han visto un gato cazando un ratón, porque el gato puede tenerlo al ratoncito un día entero, una noche entera, torturando, no lo mata. Claro que finalmente el pobre ratoncito muere. Yo creo que muere de un infarto, porque si tú lo ves el cuerpo del ratón no tiene heridas, porque el gato no
no le clavó los dientes, no lo mordió para matarlo. Lo mata de sufrimiento, de dolor. Yo creo que en algún momento, digo porque yo no sé qué piensa el ratón, ¿no? Pero en algún momento de dolor, de sufrimiento, ese ratoncito mira al gato y dice: oh gato, ¿qué quieres? ¿Quieres matarme? Pues mátame de una vez, que me estás aquí ahí a sufrir, pero no me matas. Ahora vas a entender lo que es condenación. Tú eres ese ratoncito, yo. Cuando tú sales del refugio que es Cristo, cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio del gato. El gato es el enemigo de Jesús. Y el gato te agarra, pero no te mata. Vas a morir aquí, pero desde que saliste del refugio que es Cristo hasta aquí, vas a caminar el terreno de la condenación. El diablo te va torturando, te hace sufrir, destruye tu hogar, te casas la segunda vez, no funciona, te casas la tercera vez, no funciona. Tu hijo se mete en las drogas, pierdes el empleo y comienzas una empresa, se va a pique, peleas con el vecino, peleas con el hermano, peleas con la mamá, peleas con el papá, peleas con la esposa, peleas contigo mismo, te desesperas, no sabes qué hacer, no puedes pagar las cuentas, te llenas de deudas, entonces te metes a las drogas, te metes al cigarro, te metes a la bebida. Llega un momento que pues estás en las manos del gato, el gato te va así, arruinando, destruyendo, matando lenta, tú no te das cuenta, pero estás en las manos del gato. Yo creo que hay gente que en un momento llega y que mejor quiero la muerte, ya no quiero vivir, que venga la muerte. Pues ahí está, como el ratoncito. Pero ahora viene Pablo y dice: ¿qué cosa? Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús es el refugio, Jesús es el agujero. Tú estás aquí en las manos del gato. Hay una cosa que tú no sabes: el ratoncito no puede escapar del gato si el gato no quiere, no puede. Pero tú sí puedes escapar del demonio, porque hay una cosa que él no puede hacer: obligarte. Tú solo te quedas aquí si quieres. Pero en el momento que dices no, él no puede amarrarte, él no puede forzar tu voluntad, porque si hasta Dios, que es tu creador, respeta tu voluntad, ¿quién es el enemigo para no respetar tu voluntad? Él no puede. Por lo tanto, te digo una cosa en el nombre de Dios: si estás en esclavitud, si estás prisionero, si estás derrotado, no es porque el diablo sea más poderoso que tú, es porque tú aceptas pasivamente la derrota, porque él no tiene poder sobre ti. Eres victorioso. Cristo ya venció por ti. Yo estaba un día predicando en el Brasil y una señora dio un grito horrible, así un grito horripilante allá atrás, y toda la gente se volvió para ver qué sucedía. Una mujer desfigurada completamente, con una voz que no era su voz. Habían bancos de unos 4 o 5 metros de madera sólida. La gente se asustó y salió porque la mujer estaba desfigurada. Ella tuvo tanta fuerza, porque no era su fuerza, era la fuerza del demonio. Agarró el banco ese de 4 o 5 metros de madera pesada, lo levantó y lo tiró desde allá hasta aquí. Si yo no me retirase, me mataba. Pero y después ella comenzó a venir arrastrándose así por el suelo. Parecía una culebra, venía arrastrándose, sus ojos inyectados en sangre, su boca espumeando. Y yo recuerdo que ella decía así: te voy a matar, te voy a matar. Yo no te hago nada y tú vives persiguiéndome, te voy a matar. Y toda la gente se asustaba y yo miraba: ¿dónde andan mis diáconos? Mis diáconos estaban disparados por ahí y la mujer venía por ahí, venía y venía. Y sabes que a mí no me gusta. Nosotros no hemos sido creados para vivir al lado del diablo. Por lo tanto, es un cuadro espeluznante. A mí no me gusta vivir una escena de esas. Pero por otro lado, yo soy el líder espiritual. ¿Cómo voy a correr? Yo sería la última persona en correr. Yo soy el capitán, tengo que estar ahí con el barco hasta el fin. Y la mujer amenazadoramente acercándose. Yo comencé a orar en mi corazón y dije: Dios mío, mira, este pueblo aquí vino a escuchar tu palabra, está recibiendo el evangelio en su corazón. Ahora viene el enemigo para interrumpir esto. Por favor, haz lo que tú sabes hacer. Tú eres poderoso, tú tienes poder para expulsar el demonio. Y efectivamente la mujer al llegar aquí se desmayó, quedó así en el suelo. Le dije a mis diáconos: ahora sí, vengan, por favor, lleven a esa hermana, que yo voy a salir terminando el sermón y voy a orar con ella allá afuera. Pero esa noche yo le dije a la iglesia: ustedes vieron, todo lo que el enemigo puede hacer es eso, arrastrarse como una pobre culebra por el suelo. Eso es todo lo que puede hacer.
Y yo te digo, querido, en el nombre de Jesucristo, Él no puede hacer nada para seguir manteniéndote en cautiverio. No puede. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, colocó la estocada final en su corazón. Tu lucha hoy día es como con un enemigo derrotado, con un enemigo que en los estertores de la muerte trata de destruirte, pero tú eres victorioso. Él no puede hacerte nada más. Por lo tanto, esta noche sal de aquí. En el nombre de Jesucristo, rompe las cadenas de esclavitud. Si estás prisionero de algún vicio, estás libre en el nombre de Jesucristo. Si el enemigo te ha atormentado con algún pensamiento inmundo, algún sentimiento que no has podido arrancar del corazón, en el nombre del Señor Jesús estás libertado de todo. Y cree, agárrate de la promesa divina. No hay nada que el enemigo pueda hacer para continuar manteniéndote en el estado de esclavitud. Pero ahora, querido, te voy a explicar cómo funciona todo esto en la realidad y por qué yo te digo que el enemigo no tiene poder para ti. Hemos estado hablando del santuario y hemos visto que en el santuario de esta tierra Dios estaba explicándonos a nosotros los seres humanos lo que sucedía en el cielo para resolver el problema del pecado del hombre. ¿Qué es lo que los israelitas hacían todos los días? Para confesar sus pecados, venían trayendo un corderito, lo colocaban ahí, transferían sus pecados al corderito, luego tomaban el cuchillo, sacrificaban al corderito. El corderito inocente moría, su sangre era derramada. Ahora el pecador estaba libre de sus pecados. Pero ¿a dónde se iban los pecados? Estaban en el corderito. Entonces el sacerdote mojaba sus dedos en la sangre del cordero y manchaba el altar, los cuernos del altar, y rociaba el resto de la sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo, al otro lado del santuario, porque el santuario tenía 2 compartimientos, 3 diríamos: el patio donde estaba el altar, el lugar santo, y el lugar santísimo, a donde el sacerdote entraba una única vez por año. Después del sacrificio diario, el sacerdote tomaba la sangre que simbolizaba los pecados que habían sido transferidos sobre el pobre corderito, por los cuales el cordero había muerto. Ahora el pecador ya estaba libre porque había cumplido con el plan divino, había confesado sus pecados, había transferido sus pecados sobre el cordero. La sangre del cordero, que simbolizaba todos esos pecados, era rociado en el propiciatorio, y ahora los pecados ya no estaban en la esfera humana. El ser humano estaba libre de sus pecados, pero los pecados estaban en el santuario. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que vamos a explicar de la manera más simple esta noche. Tenemos que leer el primer texto, Levítico capítulo 16. ¿Dónde está el texto? Levítico capítulo 16. Ahí está. Dice: así el sacerdote purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. El santuario estaba impuro a causa de las impurezas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando pecaba, transfería sus pecados al corderito, y la sangre del cordero con esos pecados era transferido al santuario. Entonces el santuario estaba impuro, y entonces venía la orden de Dios al sacerdote y le decía: así el sacerdote purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, a causa de sus rebeliones, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que los pecados ahora habían salido del pecador, habían pasado para el cordero, a través de la sangre del cordero, ahora había quedado en el santuario. En el santuario simbólicamente estaban depositados todos los pecados. Los pecados no se evaporaban. Esa es una cosa que tenemos que entender. Hemos pecado, está bien, la sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados, estamos libres nosotros. Y los pecados no se hacen vapor, humo, desaparecen. Porque hay un gato que te hizo pecar, hay un gato que te hizo sufrir, hay un gato que te mantuvo cautivo en el terreno de la condenación, y finalmente ese gato la va a pagar. Él es el originador del pecado, pues él la va a pagar. Ahora vas a ver cómo. Y todo esto estaba ilustrado en el santuario. Entonces la orden para el sacerdote es: tienes que purificar el santuario. ¿Y cuándo sucedía eso? El otro texto de Levítico, por favor. Pueden pasar. Mira lo que dice aquí: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas
y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Esto hay que entenderlo, mira. Los pecados estaban depositados en el santuario. Ahora el santuario necesitaba ser purificado de esos pecados. Y esa purificación del santuario se realizaba una vez por año en el santuario de Israel. ¿Qué sucedía en ese día? Era un día especial en que todo el pueblo ayunaba. El sacerdote se vestía de una manera especial y entraba al santuario. ¿Para qué? Para limpiar el santuario, para lavar el santuario, para higienizar el santuario de la sangre que había sido rociada ahí a lo largo de todo el año. Esa sangre que simbolizaba los pecados. Pero en realidad el sacerdote no estaba lavando el santuario de la sangre. Estaba lavando el santuario ¿de qué? De los pecados. Porque esa sangre simbolizaba los pecados del pueblo que habían sido confesados y transferidos al corderito. Una vez por año el sacerdote realizaba la purificación del santuario. Pero una vez terminada la purificación del santuario, el sacerdote salía ahora de nuevo al patio del templo. Y en el patio del templo habían dos machos cabríos, cabra macho, dos machos cabríos. Uno era dedicado al Señor Jesucristo, a Dios, y era sacrificado como propiciación por los pecadores. Pero el otro macho cabrío quedaba vivo y simbolizaba al gato, al enemigo, a Satanás. Y cuando el sacerdote salía después de haber purificado el santuario, ¿qué hacía? Traía simbólicamente todos los pecados del pueblo y ahora los depositaba en el macho cabrío que simbolizaba al diablo y lo soltaba al desierto. Y ese macho cabrío se llevaba cargando todos los pecados del pueblo al desierto y en el pueblo moría solo, triste y abandonado. Ahora, mucho cuidado con decir o con pensar que el macho cabrío expiaba los pecados del pueblo. No tiene nada que ver, sino que él fue el originador del pecado. Él fue el causante de todos los males. Ahora tendría que pagar por lo que hizo. Y finalmente, todos los pecados que él hizo cometer a la humanidad le van a caer a él mismo, porque él es el originador. Él te hizo sufrir. Él te hizo caminar en camino de condenación. Él provocó los accidentes en tu vida. Él te sumergió en los vicios. Él destruyó tu matrimonio. Él te llevó a cometer las cosas que cometiste. Pues ahora tú estás salvo por la gracia maravillosa de Jesucristo y por la sangre del Cordero. Pero ahora esos pecados no van a evaporarse así. Van a terminar en su originador, el enemigo. Y entonces mira lo que dice el siguiente texto de Levíticos para que tú entiendas lo que te estoy diciendo. ¿Dónde está el siguiente texto? Cuando hubiere el sacerdote acabado de expiar el santuario, de limpiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, entonces el sacerdote hará traer el macho cabrío vivo, que era el macho cabrío dedicado a Satanás, y pondrá Aarón, el sacerdote, sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Ahora, todo esto es simbólico. Todo esto es simbólico. En esta tierra, una vez por año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, purificaba el santuario, agarraba simbólicamente los pecados, los transfería al macho cabrío que simbolizaba a Satanás, y ese macho cabrío iba a morir al desierto a pagar por los pecados que él originó. Pero esto también sucede en el santuario celestial. Y ahora ustedes van a ver lo que dice la epístola a los Hebreos, capítulo 9, que es el texto que vamos a leer. ¿Qué dice? Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, de las cosas que suceden ahí en el cielo, fuesen purificadas así. Fue pues necesario que
la figura de las cosas celestiales. ¿Cuál es la figura de las cosas celestiales? El santuario de la tierra. Era la figura de las cosas celestiales. ¿Cómo era purificado? De esa manera que expliqué. Pero dice, las cosas celestiales mismas, las que están en el cielo, serán purificadas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de esta tierra. Ahí Jesús no entró. No entró Jesús al santuario hecho de mano, que era apenas figura del verdadero, sino que Jesús entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario a Jesús padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Jesús una sola vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también, ¿terminó ahí el texto? Muy bien, voy a explicar lo que está diciendo aquí. En esta tierra, en el santuario que era figura del santuario de los cielos, el sacerdote una vez por año entraba y purificaba el santuario, agarraba simbólicamente los pecados confesados del pueblo y los colocaba en su originador, porque finalmente el originador tiene que pagar por lo que hizo, por lo que originó. Y ese pobre animal, simbolizando al diablo, moría en el desierto acabado. Ese será el final de Satanás cuando Cristo venga. Él quedará solo, abandonado, no tendrá a quien tentar, pagará finalmente por lo que hizo y finalmente recibirá la muerte eterna. Pero, dice Pablo, eso sucedía aquí en el santuario de la tierra, que era figura de las cosas celestiales. Pero allá en el cielo, Jesús entró, y entró una sola vez, no como el sacerdote aquí que todos los años entraba. Allá en el cielo Jesús entró una sola vez, y no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y lo que sucedía aquí en la tierra, Jesús lo hizo allá en el cielo. Quiere decir que así como había un día de expiación, de purificación del santuario aquí en la tierra, en el cielo también hay un día de purificación del santuario. Y así como en la tierra el día de la purificación del santuario era día de juicio, cuando comience el día de la purificación del santuario del cielo, también será día de juicio. Ahora mi pregunta para ti es, ¿y cuándo comienza el día de la purificación del santuario allá en el cielo? Ese mismo día va a comenzar el día del juicio de las naciones allá en el cielo. Y esto es importantísimo saber. Y no sé si mañana o pasado mañana o el sábado yo voy a explicar cuándo empieza ese día de la purificación del santuario celestial, cuándo empieza el día del juicio. Una cosa yo te digo esta noche: el enemigo no tiene más derecho de torturarte. El enemigo no tiene más derecho de destruir tu vida, a no ser que tú quieras, a no ser que tú permitas. Yo estaba saliendo de la predicación en San Pablo un día. Yo vivo hace muchos años en Brasil. Parte de la cultura brasileña es la famosa macumba. ¿Sabes lo que es la macumba? Es la hechicería, es la brujería pesada. Yo estaba saliendo un día de la predicación y una señora viene corriendo con un papelito y me dice: por favor, pastor, ore por mí para poder vencer el poder de la macumba. Le dije: ¿qué sucede contigo? Y me contó su historia. Miren, su vecina es una macumbera, una bruja, una hechicera. Nosotros a veces tenemos una idea equivocada de las brujas. Pensamos que es una mujer flaquita, con el cabello largo, todo desgreñado, con una nariz enorme, una verruga en la punta de la nariz, una escoba en la mano. Bueno, eso es puro folclore, eso no es verdad. Hay brujas lindas, hay brujas bonitas, hay macumberas maravillosas. De tal manera que la vecina de esta señora es una bruja, una macumbera y bonita. De tal manera que el esposo se enamoró de la bruja. Y ahora es amante de la bruja. Y lo peor, no esconde, anda en la calle de arriba para abajo con la bruja. Y todas las vecinas se ríen de la señora. Y la pobre señora tiene vergüenza de salir a la calle porque todas se ríen, porque su esposo anda de manos agarrado de la mano con la bruja de arriba para abajo. Pero lo peor es que todo el dinero que antes venía para la casa, para pagar las cuentas, la renta, la luz, el agua, ahora mitad del dinero va para la bruja y mitad para ella. Y están llenos de deudas, no pagan las cuentas, no pagan nada.
ella está deprimida, tiene vergüenza de salir a la calle porque todas se ríen, las vecinas se ríen. Para remate, está endeudada, no puede pagar las cuentas. Y el esposo humillándola públicamente con la bruja. La pobre no sabe qué hacer. El hijo de 16 años un día enfrentó al papá y le dice: mira, papá, no puedes hacer eso. ¿Cómo estás haciendo eso con la mamá? Mira, está sufriendo. Y comenzaron a pelear, padre e hijo comenzaron a pelear. El padre le dijo que el hijo le estaba faltando el respeto, lo expulsó de casa. El muchacho le dijo: yo prefiero 1000 veces estar lejos de ti que vivir al lado de un padre sin vergüenza como tú, papá. Y se fue. Y desesperado, el muchacho se metió a las drogas. Y ahora la madre escucha decir que su hijo está completamente destruido en las drogas. Hace 2 meses que no ve al hijo. No sabe qué hacer, está desesperada. Pero hace un mes atrás ella descubre que la hija menorcita de 13 años, 10, 11, 12, 13, está embarazada. Y lo peor, no sabe quién es el papá porque cada sábado sale con un muchacho diferente. Y el papá, cuando se entera que la hija está embarazada, saca la correa y va a querer castigar a la hija. Y la hija de 13 años mira al papá en la cara y le dice: ¿y tú, amante de la bruja, qué moral tienes para castigarme a mí? Dime, eso es matrimonio, eso es un hogar. ¿Qué hogar es ese? Esa familia está destruida, eso no es familia. Resultado, al enterarse que la hija está embarazada, la señora entra en una profunda depresión. Ya estaba deprimida, pero ahora entra en una profunda depresión. No se levanta, no se baña, no come, quiere morir. Está un mes ahí en la cama, no se levanta. Nadie puede levantarla. Está flaca, anémica, quiere morir. Y ahora cuando yo salgo de la predicación, ella corre con un papel. Ahora te preguntas tal vez: ¿y cómo fue allá la reunión? Pues benditos los amigos que tenemos, ¿no? Los vecinos. Porque ¿cómo estás tú esta noche aquí? Porque alguien te trajo, porque alguien te insistió, alguien no te dejó tranquilo, te llama por teléfono, te toca la puerta. Y el otro día alguien me dice: mire, pastor, yo fui no porque quería escuchar el evangelio, yo fui porque mi vecina no me dejaba tranquilo. Entonces, para que me deje, ya fui. Pero esa noche cambió mi vida. Así son las cosas. Y esta señora también tenía una vecina. Y cuando supo que íbamos a predicar esa noche allá, ella fue y le dijo: mira, vecina, necesitas de Dios, vamos allá al estadio. No, yo no creo en esas cosas, yo no quiero. Vamos, mira tu vida, tu esposo con la bruja, estás llena de deudas, no hay dinero, tu hijo en las drogas, tu hija embarazada, tú ahí. Vamos, necesitas de Dios. No, yo no creo en esas cosas. Necesitas de Dios, vamos. No, que... Ella fue, la bañó, la cambió de ropa, la llevó casi a la fuerza. Pero esa noche en el estadio, ella entendió: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Cordero Jesucristo ya murió por tus pecados. Y porque hay una promesa a través del santuario que un día tus pecados serán exterminados para siempre. Y el autor de todos los pecados va a pagarla por lo que hizo. Estás libre de condenación. El gato no tiene más poder sobre ti. Todo lo que tienes que hacer es correr al Señor Jesucristo, entregarle tu vida. Era así de simple. Pero esa noche ella corre y me entrega el papelito. Yo le digo: pero usted se entregó a Jesús esta noche. Usted se levantó, fue adelante, le entregó la vida a Jesús. Ay, pastor, no. ¿Y por qué no? ¿Y sabe lo que me dice? Ay, pastor, discúlpeme, pero es que yo no quiero cambiar de religión, pastor. Pues, ¿de qué religión te estoy hablando? Tu esposo está con la bruja, tú estás llena de deudas, tu hijo en las drogas, tu hija embarazada, tú queriendo morir. Y Jesucristo viene y te dice: hija, sal de las garras del gato, ya no hay condenación si crees en mí. Y ella se queda aquí, toda destruida, con su vida acabada, mirando a Jesús. Ay, Señor, discúlpame, pero no quiero cambiar de religión. ¿Qué religión? Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. No tienes por qué andar sufriendo. No tienes por qué vivir como estás viviendo. Oh, querido, Dios te ama. Te ama con un amor que jamás podrás entender. Te ama así como eres. No hay nada en tu vida que Jesús no pueda limpiar, perdonar, purificar. Has entrado esta vida esta noche aquí con tu vida destruida. Pues esta noche puedes volver restaurado para casa. Has entrado sin esperanza. Pues esta noche puedes volver cantando glorias a Dios, lleno de esperanza. Pero Dios no te puede traer por la fuerza. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Y eso es lo que te voy a pedir. Todos los que se han levantado las otras noches pueden levantarse de nuevo esta noche, porque anoche nos levantamos diciendo: Señor, yo acepto el perdón. Pero esta noche, al levantarte y venir aquí adelante, quiero que digas en tu corazón: Señor, yo acepto la victoria
Anoche me diste el perdón, hoy quiero la victoria. El gato está derrotado, soy libre, no más esclavitud. Yo acepto la victoria en Cristo. Si esta palabra tocó tu corazón, no te detengas aquí. Sigue escuchando lo que Dios tiene para ti.